qué sé yo. Bueno, me parece que ya estamos todos. A ver. Esto no, esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo propiamente infantil o qué hace propiamente a la neurosis infantil o al tratamiento de un niño? Entonces, Lacan, justamente en estas dos notas, lo que va a ubicar es que el niño, en el niño podemos encontrar, espérenme que hay más gente. A ver, esperemos que ingresen. Bueno, les decía, si la neurosis, ¿no? Es en la infancia y en la adultez es bastante similar. Ay, no me había dado cuenta que estaba con la cámara apagada. Si es similar, entonces, ¿qué sería lo propiamente infantil? Están las fobias, ¿no? Bueno, las histerias en una y otra. Pero, ¿de qué se trata propiamente el síntoma de un niño? Entonces, Lacan va a decir que en el niño podemos encontrar dos modos de síntomas. Uno de ellos está relacionado con o hace síntoma de la pareja de los padres, respecto de la pareja de los padres o respecto de la estructura familiar. ¿Qué quiere decir eso? Toda familia es disarmónica, es decir, no hay familias armónicas, ¿sí? Toda familia es disfuncional. ¿En qué sentido? En que, digamos, viene de la premisa de que Lacan ha ubicado que no existe la relación sexual, ¿sí? Que la relación entre los sexos es disarmónica, ¿sí? No va de suyo, ¿no? Dos personas que se han unido, que han formado una pareja, entonces tengan una relación, ¿sí? Que no tenga fisuras, que no tenga dificultades, que no tenga desencuentros. Eso siempre va a haber. Entonces, lo que Lacan ubica como este síntoma de la pareja parental, ¿sí? O la pareja conyugal, o de un síntoma familiar, es que el niño se hace cargo de esa disarmonía. La hace síntoma de eso, ¿sí? Es decir, hay niños que están ubicados en un lugar de ser quienes unen, por ejemplo, a la pareja de los padres, y entonces, bueno, se ubican en ese lugar y son los que cumplen esa función. Y de eso hacen algunos síntomas. O también de mantener cierta distancia entre la pareja, ¿sí? Por ejemplo, que es a veces, y no siempre, hay que ver también en qué momento, que a veces se puede hacer una indicación, ¿no? De que el niño salga de la cama de los padres. Muchas veces ese niño ubicado en la cama de los padres es un modo, ¿no? De mantener cierta distancia entre ellos, porque generalmente el nacimiento de un niño viene a conmover la pareja de los padres. Es decir, esa pareja no va a volver a ser lo que era después del nacimiento de un hijo, porque ya no es la pareja que no tenía un hijo. Cosa que uno puede escuchar en muchos padres
cuando he recibido, ¿sí? Sobre todo mujeres, que en los primeros meses del nacimiento de sus hijos hay una gran angustia. em, y tiene que ver, ¿sí? Un poco con eso que altera, ¿sí? El nacimiento de un hijo respecto de la pareja, respecto de la forma como estaba armada la familia, y por otro lado, que la interpela en otro sentido que ya lo vamos a ir viendo. Pero después del nacimiento de un hijo, la pareja tendrá que volver a ver de qué manera se arma. Muchas veces en ese interín, el hijo queda jugando un papel, ¿sí? Entonces, el niño empieza a hacer síntomas de eso. En el colegio, en la casa, no quiere comer, por ejemplo, no quiere ir al baño. Yo atiendo una nena que es tremenda, tremenda. A los 4 años, le costaba ir al baño, tenía un estreñimiento complicado, o sea, podía estar una semana sin ir al baño, bueno. Y la mamá, desesperada, bueno, buscaba todas las formas, ¿no? La sentaba, bueno, una cosa tremenda. La madre había tenido ese síntoma en la infancia, así que, bueno, la madre también estaba un poco embrollada con el síntoma de su hija, porque no había mucha distancia entre ellas, estaban como, digamos que esta mamá la veía como una pequeña ella, digámoslo así, ¿sí? Pero esta niña le decía una cosa tan graciosa, le decía que su caca era de ella, que ella no la iba a soltar. Tremenda, es tremenda. Pero en esta cosa tan terrible, lo que ella hace, lo que esa niña hace, es intentar un modo de preservar un deseo propio, ¿sí? Es decir, quien le pide la caca son los padres. Si uno cede, ¿sí? ¿No? A dar la caca, uno cede al deseo del otro. Es lo que esta nena trata de cuidar, ¿no? No ceder a ese deseo del otro. Bueno, esta madre, ¿no? Estaba muy ocupada de ese síntoma de la niña, porque con su pareja, a partir del nacimiento de esta hija, el cambio había sido bastante radical. Es decir, no lograban encontrarse como pareja, no era lo que, digamos, en diferentes aspectos, no eran lo que eran antes como pareja. Y la madre lo que ubicaba constantemente era eso, era la añoranza de lo que eran antes, ¿sí? Y como una cierta dificultad de como realmente ver que era inevitable un cambio después del nacimiento de un hijo, de una hija, ¿sí? Que ese cambio era inevitable. Bueno, eso ya queda del lado de la madre, pero ahí queda claramente esa niña, ¿sí? Haciendo estos síntomas respecto de una cuestión que la pareja eh, no ha logrado reorganizar. Se pueden separar también, ¿sí? Esa también es una resolución. Pero esos padres ahí, ¿no? Con lo cual, cuando uno empieza a atender niños y esos síntomas empiezan a ceder, la pregunta empieza a caer del lado de los padres. Eso empieza a ser un problema para los que atendemos niños, porque es el momento donde los padres van a empezar a querer llevarse a los niños del tratamiento, ¿sí? A los niños y las niñas. Es bastante evidente eso. Está bueno siempre que uno procure tener buena transferencia con los padres, ¿sí? A veces, y esto me parece que es un gran error, ¿no? Que cuando uno ubica este tipo de cosas,
ubicar a los padres como culpables, ¿sí? Ojo, porque los niños eligen también. Es decir, hay algo que Lacan llamó una decisión insondable del ser, y es que cuando se yo, ante la neurosis, la psicosis, ¿no? Que son las respuestas subjetivas frente a lo real, ¿cómo se decide eso? ¿Cómo se decide que alguien, ¿no? Es psicótico, neurótico, perverso. Bueno, no se puede saber, eso no se puede averiguar, ¿sí? Es una decisión insondable. Insondable quiere decir, ¿qué es eso? No se puede saber, no se puede medir, pero la hubo. ¿Se entiende? Entonces, se trata también con un niño de hacerlo responsable de sus elecciones. ¿Por qué? Porque esa niña, ¿no? Ha decidido, digamos, de alguna manera, intentar preservar un deseo propio a partir de un sufrimiento, porque la caca adentro molesta, ¿sí? Entonces, con un niño también se trata de devolverle al niño la responsabilidad en las elecciones que hace, ¿sí? Y también de decirle, bueno, esto a vos te genera un sufrimiento, o sea, esto duele, la panza te duele, ¿sí? Es decir, que el niño sepa, ¿no? Cómo está implicado subjetivamente en esa decisión. Maru. No, no como culpables. Son dos cosas distintas. Sí. Mm. Camila. Profe, yo quería consultarle, anteriormente usted dijo que el niño siempre queda jugando un papel en en medio, no sé si decir en medio, digamos, sí, en esa reorganización de la pareja luego del nacimiento. ¿Siempre es así? ¿O esto depende en parte también de los padres? Mm. Y después otra consulta que quería hacerle es con lo último que dijo, es con el tema de los síntomas que a veces uno ve en los niños, que capaz los padres tienen, no que tienen que ver, sino que tienen que cambiar algo para que ese síntoma pueda resolverse en parte. No sé, como esta madre capaz que tendría que no darle tanta importancia al síntoma de esta niña y estar tan atrás del síntoma para que la niña capaz pueda resolverlo. No sé, es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se le puede marcar a un padre que haga un cambio sin implicar la culpa, digamos, sin darle la culpa? Porque es como una posición difícil, digamos. Porque la realidad es que en la vida del niño depende mucho de los padres, entonces los padres están muy implicados en eso, al margen de que la decisión pueda ser del niño. Ujú, ujú. Gonzalo, gracias. Como comentario se me ocurren, bueno, los planteos de Fariña, en este sentido creo que serían muy nutritivos el tema de la diferencia entre culpa y responsabilidad,
pero particularmente me llamaba la atención pensar que los padres también tienen un fantasma. Le digo, yo como hermano mayor tenía ciertos modos de relacionarme con mis hermanos menores, y luego del análisis, y siendo capaz que hubo una relajación de la fijeza del fantasma, empecé también a relacionarme de otros modos con ellos, y también digo, si los padres quizás realizan un análisis y se produce una relajación de la fijeza de su fantasma, si es que la hubiera, también generaría un modo distinto, porque digamos como que todos tenemos un fantasma con el cual nos relacionamos con los demás. Sí, Bueno, a profe, mí, ay, perdón. no, a mí justo como a Gonzalo, ¿no? Se me venían las palabras del profe Fariña, esto de que no hay culpas, hay responsabilidades y hay modos de pararse subjetivamente. Los papás también tenemos, que no siempre es el mejor, pero no sabemos cuál es el mejor, no están las recetas. Y a veces desde una palabra, ya sea de otro papá, del maestro, de esa mirada del otro, que a veces convoca y que a veces invita, porque tal vez el profesional le dice al papá, bueno, me parece que tal situación de la casa influye en el niño, y eso le da pie a que los padres también puedan rever la situación, y más de una vez a que incluso se dejan invadir por cierta angustia y se ponen a llorar en el momento y dicen, sí, yo siento que yo necesito, no el nene. Y a partir de ese cambio en la mamá, el papá, a partir de esa intervención que hace un profesional con los padres, el chico en la escuela cambia radicalmente. Entonces, sí, me parece que más que culpa es ir viendo las posiciones que tienen los miembros de esa familia. Y que tal vez, bueno, tal vez el chico sea el que menos puede decidir conscientemente qué posición, pero al volver a acomodar, como las piezas del ajedrez, cuando se vuelve a reacomodar todo en el tablero, el niño también cambia. Eso me pasó en lo personal, ¿no? De ver, de decir cómo este chiquito que tenía este problema y ahora, qué fantástico, qué bien que se lo ve y cómo modifica él la relación con sus compañeros. Cómo antes era el pegador, el malo, el que nadie se quería juntar, y ahora es uno por ahí de los nenes convocantes del grupo. Voy a responder un poco lo que han ido preguntando. Ahora Lucía y Valeria igual mantengan las manitos ahí alzadas, que ahora les doy la palabra. Bien, a mí me parece que esto es fundamental. Si uno trabaja pensando en que los padres son culpables, ¿sí? Seguramente uno no va a generar una buena transferencia con esos padres. Y hay que tener en cuenta que los niños asistan al tratamiento, pues depende de esos padres, ¿sí? También depende del niño. Justamente, yo tengo un caso en este momento de una nena que empezó con unos síntomas tremendos que hasta un psiquiatra que la vio en un momento se atrevió a decir que era un autista. No es un autista. Bueno, con el tiempo igual también ha quedado claro, ¿no?, que no es un autista, pero los síntomas eran realmente muy tremendos. Una vez sobrevino cierto alivio sobre esos síntomas, ya los padres se la quieren llevar, ¿sí? Y la que se quiere quedar es la niña. La que siempre plantea seguir viniendo es ella, ¿sí? Ella tiene 5 añitos, ella sabe, ¿no?, cuándo son sus turnos, en qué horario es su turno. Un día que el padre, porque estaba muy cansado, bueno, canceló el turno, no la trajo, le hizo un escándalo en la casa tremendo, con lo cual los padres entendieron que para la niña es importante asistir a su terapia, ¿sí? Eso ha ayudado bastante con los padres, pero no siempre es tan así. Es muy importante tener una buena transferencia con los padres, escucharlos, escuchar sus angustias, porque generalmente, por eso les digo, tras estos síntomas que hacen los niños, lo que hay es una angustia de los padres, ¿sí? Es decir, estos padres que
o tras el nacimiento de un hijo, o antes, ¿sí? No habían podido arreglarse con la no relación sexual, son padres que inevitablemente están angustiados. Entonces, si uno los mira bajo la lupa de la culpa, y mucho trabajo no va a poder haber de escucha, porque uno ya está yendo hacia la escucha de estos padres con un prejuicio. Sí, son responsables, por supuesto que son responsables porque ellos hacen o no una transmisión, ¿no? Es decir, esos niños no vienen de un repollo, vienen de esos padres. Es decir, es con los síntomas de esos padres, con las carencias, con las falencias y con los aciertos de esos padres. Entonces, responsabilidad hay. Y me parece que la pregunta que hacía, no recuerdo si era Camila, sobre cómo transmitir algo a los padres sin generarles culpa. ¿Sí? Cómo intervenir ante algo, ¿no? Que uno considere que se puede transmitir sin generarles culpas. Eso por un lado. Es una buena pregunta para mantenerla siempre que uno haga una intervención, ¿no? ¿De qué modo debería yo decir tal cosa, ¿sí? Sin que esto, ¿y por qué? Pues porque, a ver, es muy difícil saber cómo va a reaccionar, cómo van a reaccionar los padres después de que uno diga alguna cosa. Entonces, bueno, uno tiene que tratar de decirlo de la manera más amable. Y otra cosa que habían comentado con relación al fantasma, por eso yo les decía en un momento, la neurosis sufre del fantasma, digamos, que toma de sus padres. Hay que desembarazarse de ese fantasma, ¿sí? Para en todo caso sufrir del propio, vérselas con el propio, armar el propio, ¿sí? Por ejemplo, tengo un paciente adulto, ¿sí? Que todo el tiempo está planteando que él no quiere ser un chanta como su papá, un mujeriego como su papá. Bueno, esos son los dichos de la madre, ¿sí? Él dice, yo no quiero ser un chanta como mi papá, bla, 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 pero mi papá como papá siempre fue un 10, siempre me acompañó, estuvo conmigo. Entonces, no sé, ¿de dónde viene esa contradicción? ¿Sí? ¿Cómo es que por un lado es un 10 y por otro lado es un chanta, mujeriego? Es decir, reclamarle al padre que el padre es un mujeriego es un reclamo de quién. ¿Quién le tiene que reclamar eso al padre? ¿Es un reclamo propio? ¿Es un reclamo de la madre? ¿De quién? ¿Sí? Ese, seguramente, generalmente son los dichos, bueno, en este caso son los dichos de la madre, pero él está metido en eso, ¿sí? Con lo cual, él se arma todo un modo de relacionarse con sus parejas, siempre intentando como protegerse de no ser chanta, de no ser mujeriego, en fin. Bueno, entonces él está ahí embrollado en ese fantasma, en esos dichos maternos. No sale de ahí, ¿sí? Juega un lugar en ese fantasma él. Por eso les digo, gran parte de un análisis en niños y en adultos es escuchar ese fantasma. ¿Sí? Es cómo queda alguien inmerso en ese fantasma, sufriendo con ese fantasma que no es el propio. Después vamos a ver qué es el propio, pero bueno, no es ese. Entonces, como les decía, está este síntoma que hacen los niños respecto de esa no relación sexual inevitable, ¿sí? De la pareja de los padres, que da cuenta también de que estos padres sí no lograron construir algún modo más amable de
digamos, de subsumir esa no relación sexual, esa disarmonía. Y como les digo, eso siempre va a ser así. Y por otro lado, el otro modo de síntoma que Lacan describe en estas notas es respecto del fantasma materno. ¿Sí? Él va a decir, el niño queda como verdad del fantasma materno, queda revelando ese fantasma. Y esto se presenta tanto en la neurosis como en la psicosis como en la perversión. En particular, igual que Lacan nombra acá la perversión, pero bueno, no me voy a meter tanto con eso. Entonces, ¿de qué se trata? Quedar subsumido en ese fantasma materno. Ahí vamos a tener que ver un poquito, ¿no? ¿Qué quiere decir el fantasma? El fantasma, Lacan, digamos, establece una fórmula para el fantasma que es A rombo ese sujeto dividido, ¿sí? Es decir, lo que implica este fantasma es el sujeto en relación con su objeto, ¿sí? Lo que indica también este fantasma es que ese objeto A divide al sujeto, ¿sí? Y vamos a decir que el objeto puede tanto dividir al sujeto como colmarlo. Cuando el objeto A divide al sujeto, es un objeto que está funcionando como causa de deseo. Es decir, permite el movimiento del deseo, ¿sí? Funciona como algo que posibilita ese deseo. Eso implica que ese objeto se instaura, se instituye como perdido, ¿no? Que era lo que en la psicosis ustedes veían que ese objeto está en el bolsillo, no está perdido, ¿no? Bueno, en la neurosis ese objeto está perdido, pero ese objeto puede funcionar como obturando el deseo. Entonces, el fantasma es una respuesta que el sujeto se arma respecto del ser, ¿sí? Es una respuesta que se arma como modo de relación con el otro, ¿sí? Y generalmente ese fantasma tiene un modo, una presentación de axioma, es como una verdad, es como una verdad con la que el sujeto se va moviendo por la vida, ¿sí? No sé, uno podría decir, como Dora, ¿no? Soy chupada. Entonces, arma de esta fórmula un modo de relación con el otro, un modo de goce, ¿sí? Que señala cuál es el objeto que está en juego para ella, que es el objeto oral, ¿no? No es que el fantasma sea algo malo en sí mismo, ¿sí? La cuestión es sufrir con esa idea fantasmática, con ese axioma, ¿sí? Alguien puede decir, como le escuchaba decir en estos días a una amiga, casi la mato, que me decía que porque era gorda era un asco, ¿sí? Como es muy fuerte que alguien diga eso de sí mismo, ¿sí? Entonces, ese fantasma, bueno, hay que ver cuáles son como las coordenadas que lo sostienen, ¿no? ¿Por qué hay armado ese fantasma tan sufriente? Se puede ser otra cosa para el otro. Entonces, por eso les digo que el fantasma tiene un modo, una modalidad de axioma, ¿sí? Y es como una frase que alguien se repite. ¿Cómo capto uno el fantasma? Tras la repetición, ¿sí? Tras la repetición, no, bueno, no, porque yo soy un asco, porque soy lo peor, porque, ¿sí? En eso va captando uno ese fantasma con el que alguien se va relacionando por la vida, ¿sí? Se va siendo eso por la vida.
Entonces, bueno, con el fantasma se trata, ¿no? Como de ir cuestionando esas frases, que eso empieza a perder peso. Bueno, no, quedan 8 minutos. Entonces, ¿cómo es que se adviene objeto? El sujeto se dirige al otro con una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué me desea el otro? ¿Qué me quiere? Esa pregunta es fundamental porque es una pregunta que intenta un lugar en el deseo del otro. Recuerden, cuando vieron los 3 tiempos del Edipo, que hay un momento fundamental que es el de estar incluido en el deseo de la madre, ¿sí? Como un sujeto deseado. Entonces, el sujeto va a preguntar esto, se dirige con esta pregunta hacia el otro. Del otro, ¿sí? Lo que obtiene es que es un objeto en ese deseo, que no hay significantes que designen al sujeto, sino siendo o en tanto objeto, ¿sí? Entonces, ese objeto va a tener relación con la carencia del otro, con la falta del otro. Si el otro desea, es porque tiene una falta. Entonces el sujeto puede venir a instaurarse en esa falta. Después habrá otro movimiento que hacer para que ese deseo no sea ser el deseo del otro, sino que sea un deseo propio, ¿sí? Ese es un movimiento que vendrá después, que implica ser un sujeto deseante, ¿sí? Para ser un sujeto deseante hay que renunciar a ese objeto que se es en el deseo del otro. Que también se puede decir de esta manera. Cuando el niño capta, ¿sí? Que la madre desea otra cosa aparte de él, ¿sí? Es decir, cuando para el niño se hace o obtiene la respuesta de que, lo que se desea es el falo, ¿sí? Lo que la madre desea es el falo, entonces viene a ocupar ese lugar, ese falo. Es importante dejar caer ese lugar. Dejar caer ese lugar de ser el falo de la madre, ¿sí? ¿Por qué es importante dejar caer ese lugar? Porque es quedar a merced de lo que ese otro quiera. Y lo que pasa es que eso siempre es caprichoso, ¿sí? No es que la madre sea caprichosa. Y con esto es muy importante como poder realmente intentar todo el tiempo hacer una diferencia y una disociación en el oído de que cuando uno habla de deseo materno no está hablando solamente de la mamá, ¿sí? De las mamás. Tengo un paciente que todo el tiempo vive muy preocupado por las enfermedades de su hijo, ¿sí? Si tiene un poco de moquitos, él ya está preocupadísimo, armándose toda una historia de qué le puede pasar, qué le puede estar pasando. Bueno, con el COVID ni se diga, ¿sí? Si tiene un poco de descompostura. Entonces, él empieza a estar demasiado atento de ese niño.
es su fantasma, ¿sí? Es decir, él está viendo a este hijo a través de su fantasma, de un fantasma que tiene que ver con las enfermedades, ¿sí? Con una preocupación que él tiene respecto de las enfermedades. Y entonces uno podría decir, bueno, el niño puede situarse en relación al deseo del otro como un hijo enfermo, ¿sí? ¿Qué quiere el otro de mí? Me quiere enfermo, ¿sí? Y entonces sostener ese lugar en ese deseo como un niño enfermo, ¿se entiende? Por eso es necesario dejar ese lugar en algún momento. Dejar de ser ese falo, ¿sí? Para el otro, para tener un deseo propio. Entonces, cuando Lacan dice, ¿sí?, que la otra forma de síntoma que se puede presentar en un niño es venir como verdad de ese fantasma, es decir, el niño queda revelando algo que es propio, pero del fantasma del otro, ¿sí? A ver si me olvidó decirles algo sobre el fantasma. Bueno, y acá para eso les voy a comentar un caso. No lo estoy encontrando. Si quieren, vayan comentando algo mientras yo encuentro el caso. Sí. Bueno, cortamos y volvemos a entrar, que nos quedan 12 minutos de clase.